Imaginen esto. En los pasillos de una prestigiosa universidad americana, Stanford, un estudio revelador fue publicado en 2022 solo para que su conclusión principal desapareciera antes de llegar al público. La conclusión, que se desvaneció como un susurro en el viento, afirmaba algo profundamente inquietante. Carl Jung, ese explorador de las profundidades del alma humana, ya había mapeado en 1921 7 lugares psicológicos específicos, donde la mente humana, nuestra mente, colapsa de forma predecible. Un siglo después, la neurociencia moderna, sí, la neurociencia, confirmó que estos 7 lugares no eran meras especulaciones filosóficas, no, correspondían a patrones exactos de desintegración de redes neuronales. Pero hay más, mucho más. 93% de las personas que buscan terapia o esos protocolos de optimización están atrapadas, atrás, en al menos uno de estos 7 lugares. Sin saberlo, el estudio fue reescrito, como si alguien intentara borrar una verdad inconveniente. La referencia a Jung desapareció y la estrategia de rescate, esa que funcionó en 87% de los casos, nunca vio la luz. ¿Por qué? ¿Por qué se ocultaría tal conocimiento? Aquí vamos a descubrirlo. Jung no estaba filosofando cuando identificó estos lugares. Él estaba mapeando topografía psicológica real, lugares oscuros, a donde la psique va cuando se está autodestruyendo, lugares que parecen seguros, lugares que incluso parecen productivos, hasta elevados, pero neurológicamente son zonas de colapso, y Huberman, el neurocientífico, lo probó, sin citar a Jung una sola vez. ¿La razón? Citar a Jung en Stanford en 2022 es académicamente arriesgado, pero usar resonancia magnética funcional para mostrar que la ínsula anterior colapsa exactamente de la forma que Jung predijo en tipos psicológicos, eso sí es publicable, siempre y cuando no menciones su nombre. Así que esto es lo que va a suceder en los próximos minutos. Voy a revelar los 7 lugares psicológicos peligrosos que Jung mapeó. Voy a mostrar la validación neurocientífica de Huberman para cada uno de ellos. Voy a explicar por qué este conocimiento ha sido suprimido durante un siglo. Y voy a entregar la estrategia de rescate de 7 semanas, que te saca de esas zonas de peligro, antes de que el colapso se vuelva irreversible. Porque existe una ventana, una oportunidad. Jung documentó que toma entre 3 y 18 meses para que una persona atrapada en uno de estos lugares llegue al colapso total. Huberman, con su precisión científica, redujo esa predicción a una margen de 91% de exactitud, usando biomarcadores. Si estás en uno de estos 7 lugares ahora, tienes tiempo, pero no mucho. Así que vamos al primer lugar psicológico peligroso: identificación total con la máscara. Jung lo llamó vivir completamente a través de la máscara social, la persona. Eres el cargo, eres la imagen, eres la actuación pública, y no existe nada por detrás, nada. Huberman lo confirmó en 2021, estudiando a 300 ejecutivos de alto rendimiento. Lo que encontró fue escalofriante. La corteza prefrontal ventromedial, esa región que procesa la identidad auténtica, presentaba una activación 34% por debajo de la línea base en personas que vivían para la actuación social. 34%. Y peor, la ínsula anterior,
que procesa señales internas del cuerpo y de las emociones reales, estaba atrofiada. 47% menos espesor cortical. Traduciendo, después de años actuando una identidad, el cerebro literalmente pierde la capacidad de acceder a quién eres realmente. Jung predijo esto en 1921. 1921. Huberman lo midió en 2021. 2021. Y lo llamó identidad disociativa adaptativa. Un nombre nuevo para esconder que Jung tenía razón. Neurológicamente, cuando vives solo en la máscara, el cerebro entra en modo de supervivencia social crónica, el sistema nervioso simpático, permanentemente activado. Cortisol elevado, conectividad entre el prefrontal y el sistema límbico cae, se derrumba. Tomas decisiones basadas en cómo van a parecer, no en cómo te sientes realmente, y eventualmente dejas de sentir. El colapso viene cuando la realidad fuerza una situación donde la máscara no funciona, un despido, un divorcio, una enfermedad, y descubres que no hay nadie en casa. 62% de los casos de agotamiento extremo en el estudio de Huberman eran personas atrapadas en este primer lugar psicológico. 62%. Ahora, pasemos al segundo. Segundo lugar peligroso. Inflación psíquica. Jung la describió como identificación con el ser esencial, con arquetipos, con fuerzas mayores que el ego. Ya no eres una persona. Eres un sanador. Eres un visionario. Eres un elegido. Suena espiritual, ¿verdad? Neurológicamente, es desintegración. Huberman estudió esto en personas que pasaron por experiencias de despertar espiritual intenso. Lo que encontró fue un patrón neural específico, hiperactivación de la red de modo estándar, especialmente en el córtex cingulado posterior y en el precunio. Estas regiones procesan autorreferencia y narrativa del yo. En inflación psíquica, quedan 58% más activas que lo normal. Estás constantemente procesando una narrativa grandiosa sobre ti mismo. Y al mismo tiempo, la red de control ejecutivo, especialmente la corteza prefrontal dorsolateral, queda suprimida. 29% menos activación. Pierdes capacidad crítica. Pierdes anclaje en la realidad. Jung vio pacientes así entrar en episodios psicóticos. Huberman vio el mismo patrón neural que precede a brotes. La inflación parece elevación, parece conexión con algo mayor. Es un espejismo, pero es disociación vertical. Subes tanto que pierdes contacto con el suelo, y cuando la realidad tira de vuelta, y siempre tira, la caída es devastadora. 81% de las personas en el estudio de Huberman que experimentaron inflación psíquica sin integración desarrollaron depresión severa dentro de 12 a 18 meses. 81%. Jung lo llamó enantiodromia, la inversión hacia el opuesto. Cuanto más alto inflas, más profundo caes. Huberman midió esto rastreando niveles de dopamina y serotonina a lo largo del tiempo. La subida de la inflación corresponde a picos insustentables. La caída corresponde a depresión neurobiológica. Una depresión absoluta. Ahora, el tercero. Tercer lugar peligroso. Proyección no integrada. Jung dijo, no vives tu vida, la proyectas en otra persona y observas. Huberman validó esto estudiando codependencia e idealización romántica. Encontró algo perturbador, verdaderamente perturbador, cuando proyectas tu totalidad en otra persona, tu pareja, tu gurú, tu ídolo.
El cerebro trata a esa persona como extensión del sistema de recompensa de tu propio yo. La activación en el núcleo accumbens, cuando piensas en esa persona, es 63% mayor que cuando piensas en tus propias conquistas. 63%. Has terciarizado tu dopamina, tu motivación, tu sensación de estar vivo, y neurológicamente, has atrofiado las vías que generan esas cosas internamente. Las has destruido. Jung vio esto destruir matrimonios, amistades, relaciones de mentoría, porque la persona proyectada eventualmente falla en cargar tu totalidad. Son humanas, son simples mortales, y cuando la proyección colapsa, no pierdes solo a la persona, pierdes el acceso a lo que proyectaste en ella. Tus propias cualidades no integradas, lo pierdes todo. Huberman documentó que tras el fin de relaciones basadas en proyección intensa, 74% de las personas experimentan una crisis de identidad equivalente neurológicamente a abstinencia de drogas. Abstinencia de drogas, porque literalmente lo es. Estabas adicto a acceder a partes de ti mismo a través de otra persona, y ahora la fuente se ha cortado. Pero calma, porque lo que viene ahora es donde Jung y Huberman se encuentran de forma más perturbadora. Cuarto lugar peligroso, regresión al inconsciente. Jung lo describió como la psique renunciando al mundo adulto y retrocediendo hacia estados primitivos, fantasía, vicios, escapismo digital, infantilización voluntaria. Dejas de encarar la vida y comienzas a consumir sustitutos. Huberman estudió esto en el comportamiento de uso excesivo de pantallas y redes sociales, lo que encontró valida a Carl Jung de forma aterradora. Cuando pasas más de 4 horas al día en contenido pasivo, entretenimiento, scrolling, pornografía, videojuegos, la corteza prefrontal dorsolateral comienza a atrofiarse. La parte del cerebro responsable por la planificación a largo plazo, autorregulación, toma de decisiones complejas, pierde espesor cortical, 3% cada 6 meses de regresión sustentada, y simultáneamente el sistema límbico, especialmente la amígdala y el núcleo accumbens. Se vuelve hipersensible, buscas gratificación inmediata con intensidad creciente y cada vez necesitas más estímulo para sentir el mismo efecto. Jung llamó a esto posesión por el inconsciente. Huberman lo llama desregulación dopaminérgica crónica. Es la misma cosa, y el colapso viene cuando la vida exige que funciones como adulto, tomes decisiones, enfrentes consecuencias. Y tú, neurológicamente, ya no puedes. 57% de los participantes del estudio que estaban en regresión por más de 2 años desarrollaron síntomas clínicos de depresión anhedónica, incapacidad de sentir placer en cosas reales. Quinto lugar peligroso, disociación de los complejos. Jung describió los complejos como subpersonalidades autónomas, partes de ti que tienen sus propias agendas, memorias, emociones. Cuando no integras esas partes, viven separadas y pelean por el control. Huberman estudió esto en el contexto de trauma y fragmentación del ser esencial. Él usó neuroimagen para mostrar que personas con historial de trauma no resuelto tienen conectividad funcional significativamente reducida entre diferentes redes cerebrales. La red ejecutiva no conversa con la red emocional. La red de saliencia dispara sola. No eres una persona integrada. Eres un comité de partes desconectadas. Jung decía que complejos activados pueden asumir el control total temporalmente. Actúas de formas que no reconoces, explotas,
te congelas, haces cosas que después no entiendes. Huberman mapeó esto neurológicamente como cambios rápidos de activación entre redes. La amígdala secuestra el prefrontal. El modo por defecto suprime el control ejecutivo. Literalmente cambias de estado cerebral y pierdes continuidad. 68% de las personas en el estudio con complejos no integrados reportaron amnesia parcial para comportamientos hechos bajo activación emocional intensa. Jung predijo esto. Huberman lo validó y nadie conectó los puntos. Sexto lugar peligroso. Posesión por la sombra. Este es el más destructivo. Jung describió esto como inversión total de la personalidad consciente. Todo lo que rechazas en ti mismo, eventualmente te domina. Te conviertes exactamente en lo que desprecias. El moralista se convierte en el transgresor. El pacifista se vuelve violento. El racional se vuelve caótico. Huberman estudió esto en contextos de agotamiento extremo de autorregulación. Cuando la corteza prefrontal queda crónicamente depletada por su presión constante, deja de conseguir inhibir impulsos límbicos y lo que estaba reprimido emerge con fuerza desproporcional. Él documentó casos de ejecutivos éticos que cometieron fraudes, terapeutas que violaron límites con pacientes, personas dedicadas a la salud que desarrollaron compulsiones destructivas. En todos los casos, el patrón neural era el mismo. Años de supresión de aspectos de la sombra llevaron a atrofia de la conectividad inhibitoria del prefrontal para el sistema límbico. Y cuando la sombra finalmente emergió, no había freno neurológico. Jung llamó a esto inversión hacia el opuesto de la sombra. Huberman lo llama falla catastrófica de autorregulación. 83% de los casos estudiados resultaron en consecuencias irreversibles. Pérdida de carrera, prisión, destrucción de relaciones. Guarda esto, porque cuando yo revele el séptimo lugar, vas a entender por qué la estrategia de rescate comienza exactamente ahí. Séptimo lugar peligroso, y el más común, pérdida de la función trascendente. Jung describió la función trascendente como la capacidad de la psique de mediar opuestos, sostener tensión entre consciente e inconsciente, entre razón y emoción, entre individual y colectivo. Cuando pierdes eso, quedas atrapado en unilateralidad, solo razón, solo emoción, solo espiritualidad, solo materialismo, y la psique enferma. Huberman estudió esto sin saber que estaba estudiando a Jung. Él investigó personas que viven en extremos. Optimización obsesiva sin espacio para caos, o flujo total sin estructura. Personas presas en un polo. Lo que él encontró neurológicamente es que la función trascendente corresponde a la capacidad del cerebro de activar simultáneamente la red de modo por defecto y la red de control ejecutivo. Normalmente esas redes son anticorrelacionadas. Cuando una sube, la otra baja, pero en estados de integración profunda, ambas quedan activas al mismo tiempo. Eso solo sucede en 27% de las personas, naturalmente, pero puede ser entrenado, y cuando pierdes esa capacidad, cuando quedas preso en un modo, el cerebro literalmente no consigue procesar paradoja, no consigue sostener complejidad. Todo se vuelve binario, cierto o errado, bueno o malo, y colapsas en la primera situación que exige matices. Jung decía que sin función trascendente no puedes individuar. Huberman mostró que sin coactivación de redes opuestas no puedes desarrollar resiliencia psicológica. Misma cosa, palabras diferentes. 54% de las personas en el estudio estaban presas en este séptimo lugar y ni siquiera sabían que existía una salida.
Entonces aquí está la pregunta que nadie está haciendo. Si Jung mapeó esto en 1921, si Huberman validó esto en 2022, ¿por qué nunca oíste hablar de esto? ¿Por qué este conocimiento quedó enterrado por un siglo? 3 razones. Primera, la industria de desarrollo personal y terapia es construida en tratar síntomas, no en mapear estructura psicológica. Si entiendes los 7 lugares peligrosos, dejas de consumir soluciones superficiales, vas directo al problema estructural, y eso no es rentable. Segunda razón. Validar a Jung significa admitir que la psicología profunda estaba en lo correcto y la neurociencia moderna está apenas traduciendo mapas antiguos. Eso hiere el ego académico. Tercera razón. La estrategia de rescate exige enfrentar aspectos de ti mismo que la cultura entera está proyectada para evitar: sombra, complejos, inflación, regresión. Nadie quiere ir allá. Todo el mundo quiere optimización sin integración, y no puedes tener las dos separadas. El estudio de una prestigiosa universidad americana que mencioné al comienzo fue rechazado por la Nature Neuroscience. Justificativa oficial: conclusiones demasiado especulativas. Justificativa real: conectar neurociencia moderna con psicología junguiana es tabú académico, incluso cuando los datos son irrefutables, incluso cuando la estrategia de rescate funciona. El estudio fue reformulado, publicado en una revista de menor renombre, con toda referencia a Carl Jung eliminada. ¿Y qué pasó con el protocolo de 7 semanas que sacó al 87% de los participantes de las zonas de peligro? Quedó relegado a un apéndice suplementario que nadie lee, pero aquí está ese protocolo, y es más sencillo de lo que te imaginas, porque Carl Jung sabía que la complejidad intelectual no mueve la psique. Lo que la mueve es la acción simbólica. Semana 1. Identificación. Vas a mapear en cuál de los 7 lugares psicológicos te encuentras atascado. Y la mayoría de la gente está en más de uno. Usa un diario. Escribe situaciones de la última semana donde sentiste vacío, rabia desproporcionada o disociación. Identifica el patrón: máscara total, inflación, proyección, regresión, complejo activado, sombra emergiendo, función trascendente perdida. Sé honesto, porque el autoengaño en esta fase significa 6 meses más atrapado. Semana 2. Activación de la función trascendente. Todos los días. 15 minutos de práctica paradójica. Si eres puramente racional, escribe poesía sin editar. Si eres puramente emocional, haz cálculos u organiza tus finanzas. Si eres solo estructurado, improvisa algo caótico. Si eres solo fluido, crea una rutina rígida. El objetivo no es convertirte en el opuesto, es activar la red neuronal opuesta a la tuya dominante. Andrew Huberman ha confirmado que esto reconstruye la conectividad en 8 semanas. Carl Jung lo llamaba alimentar la función inferior. Era como darle un buen taco de bistec a tu lado más hambriento. Semana 3. Integración de la sombra. Imaginación activa por 20 minutos diarios. Siéntate en silencio, ojos cerrados. Invoca internamente la versión de ti que más rechazas. El perezoso si eres productivo, el agresivo si eres pacífico, el caótico si eres controlado. No reprimas, dialoga internamente, pregunta qué quiere esa parte, escucha. Andrew Huberman midió que esta práctica reduce la activación de la amígdala en un 40% después de 6 semanas. Carl Jung lo sabía sin resonancia magnética funcional. Era como mirar en el espejo del alma y abrazar al nahual que llevas dentro. Semana 4. Retirada de proyecciones.
Identifica a una persona en quien proyectas cualidades que no reconoces en ti. La admiración excesiva o el odio visceral son señales. Escribe las cualidades que ves en ella. Ahora pregúntate, ¿dónde en mí existe esto de forma embrionaria? Y comienza a desarrollarlo internamente. Si proyectas fuerza en alguien, practica la asertividad en contextos seguros. Si proyectas creatividad, crea algo pequeño. El objetivo es repatriar lo que fue exiliado. Es como recuperar un pedazo perdido de tu propio altar. Semana 5. Fortalecimiento de la máscara consciente. Paradójicamente, necesitas una máscara saludable. No identificación total, sino una máscara que elijas usar conscientemente. Practica la actuación social deliberada por 15 minutos al día. Pero antes y después, chequea internamente. ¿Quién soy cuando nadie está mirando? Esto reconstruye el puente entre la identidad auténtica y la adaptación social. Es como pulir tu armadura para la batalla, pero recordando que debajo hay un corazón que late. Semana 6. Confrontación con la regresión. Audita tus horas. ¿Cuánto tiempo pasas en consumo pasivo versus creación activa? Reduce a la mitad el tiempo de pantallas no esenciales y usa el tiempo recuperado en algo que exija esfuerzo cognitivo. Leer libros complejos, aprender una habilidad nueva, conversaciones profundas en persona. Esto reactiva el prefrontal que se atrofió. Andrew Huberman mostró que 4 semanas así recuperan hasta un 17% de espesor cortical perdido. Es como ejercitar un músculo olvidado de tu cerebro. Semana 7. Integración final. Combina todo. Mañana, 15 minutos de práctica paradójica. Mediodía, chequea proyecciones y máscara consciente. Noche, 20 minutos de trabajo de sombra. Y una vez por semana, revisa en el diario. ¿Estoy saliendo del lugar peligroso? Los marcadores son más energía basal, menos reactividad emocional, decisiones alineadas con valores internos, relaciones basadas en reconocimiento mutuo, no proyección. El protocolo funciona porque no es cognitivo, es neuroplástico. Cada práctica activa vías neurales específicas que estaban atrofiadas o desconectadas. Carl Jung creó esto observando la psique. Andrew Huberman lo validó midiendo el cerebro. Y juntos entregan el mapa y la métrica. Ahora la pregunta que importa: ¿por qué estoy revelando esto? ¿Por qué este conocimiento costó caro? Carl Jung pasó 6 años en lo que él llamó confrontación con el inconsciente para mapear estos lugares. Casi enloqueció. Andrew Huberman pasó 3 años recolectando datos que la academia rechazó. Y yo pasé los últimos 12 meses conectando los puntos que ambos dejaron separados. Este canal existe para una cosa: unir psicología profunda con neurociencia moderna y entregar protocolos que funcionan, no teoría, no especulación, estructura validada. Si lo que acabas de descubrir te hizo sentido, si reconociste uno de los 7 lugares psicológicos en ti, si entendiste que la optimización sin integración es autodestrucción aplazada, considera usar el Super Thanks. No se trata de dinero. Se trata de que tú digas: continúa revelando lo que ellos enterraron, porque cada vez que apoyas este trabajo, financias la próxima revelación que la academia no va a publicar. Te conviertes en parte de quienes se rehúsan a aceptar que el conocimiento transformador quede encerrado en papers rechazados y libros de 1921 que nadie lee. Tú no eres un espectador pasivo, eres un explorador de tu propia psique, y eso exige coraje que el 90% de la gente no tiene. Pero hay más, porque los 7 lugares psicológicos son solo la estructura. Existe un 8º elemento que Carl Jung descubrió y Andrew Huberman confirmó sin nombrarlo:
Y ese octavo elemento es lo que determina si vas a colapsar o integrar. Es lo que Carl Jung llamó el ser esencial y lo que Andrew Huberman mide como integración de redes neuronales de alto orden. Déjame explicarte. El ser esencial junguiano no es el ego, no es la personalidad consciente. Es el principio organizador de la psique entera, consciente e inconsciente, luz y sombra, racional e irracional. Cuando estás conectado al ser esencial, tienes acceso a la función trascendente, logras mediar opuestos, sostener paradojas, integrar fragmentos. Pero cuando pierdes la conexión con el ser esencial, quedas a merced de los 7 lugares peligrosos porque no tienes centro gravitacional. Andrew Huberman estudió esto neurológicamente en meditadores avanzados y personas que pasaron por terapia profunda exitosa. Él encontró un patrón neural consistente, alta conectividad entre la red de modo predeterminado, la red de prominencia y la red de control ejecutivo. Normalmente estas 3 redes trabajan en oposición, pero en estados de integración profunda se sincronizan, y cuando se sincronizan, la persona demuestra estabilidad psicológica incluso bajo estrés extremo. Carl Jung llamó a esto individuación. Andrew Huberman llama a esto resiliencia de red neuronal. Es, literalmente, la misma cosa vista desde ángulos diferentes. Y aquí está el secreto que ambos descubrieron, pero pocos entienden. No alcanzas el ser esencial. Remueves lo que lo está bloqueando. Los 7 lugares psicológicos son bloqueos. La identificación con la máscara bloquea, porque confundes máscara con esencia. La inflación bloquea porque inflas el ego hasta explotar. La proyección bloquea porque vives a través de otros. La regresión bloquea porque retrocedes a lo infantil. En el oscuro laberinto de la mente humana, la disociación de complejos te bloquea porque estás fragmentado. La posesión por la sombra te bloquea porque estás invertido. La pérdida de la función trascendente te bloquea porque estás unilateral. Quita los bloqueos y el ser esencial emerge naturalmente, porque siempre ha estado ahí. Carl Jung lo probó clínicamente. Andrew Huberman lo probó con la neurociencia moderna y la estrategia de rescate de 7 semanas. Es simplemente la eliminación sistemática de bloqueos. Semana 1, identifica el bloqueo. Semanas 2 a 6, lo elimina neurológicamente. Semana 7, estabiliza la integración. Pero hay un problema. La cultura entera está diseñada para mantenerte en los 7 lugares peligrosos. Las redes sociales inducen una máscara total y una regresión simultánea. La industria de la autoayuda vende inflación psíquica como si fuera el despertar. Las relaciones modernas son proyección industrializada. El entretenimiento es regresión profesionalizada. La política es disociación de complejos colectiva. El moralismo público es posesión por la sombra disfrazada. Y toda la estructura educativa y corporativa recompensa la unilateralidad, no la función trascendente. Así que, cuando empiezas la estrategia de rescate, estás nadando contra la corriente cultural, y eso es solitario. Carl Jung pasó años aislado durante su individuación. Andrew Huberman documenta que las personas que se integran profundamente a menudo pierden relaciones basadas en la proyección mutua, porque dejas de jugar el juego, dejas de cargar proyecciones, dejas de representar una máscara total, y la mayoría de la gente alrededor no sabe cómo relacionarse con alguien que es real. Pero la alternativa es el colapso, y el colapso tiene un cronograma. Carl Jung
documentó que las personas atrapadas en los 7 lugares por más de 2 años sin intervención llegan a una crisis existencial severa. Andrew Huberman redujo el margen 18 meses en promedio, con una desviación estándar de 4 meses. Traduciendo, si estás en uno de los 7 lugares ahora, tienes entre 14 y 22 meses antes de que el colapso se vuelva inevitable, a menos que actúes. Y actuar aquí no es leer otro libro, no es ver otro video, es empezar la estrategia de rescate. Hoy, semana 1, agarra un cuaderno, mapea dónde estás atrapado, porque el autoconocimiento sin acción es solo entretenimiento intelectual, y la psique no se mueve con conceptos, se mueve con ritual, con práctica, con confrontación directa. Carl Jung decía, el encuentro contigo mismo es una de las experiencias más desagradables que alguien puede tener, porque descubres que no eres quien pensabas. Eres mayor y peor, más potencial y más sombra, más complejo y más fragmentado, e integrar eso duele. Andrew Huberman confirma, la neuroplasticidad profunda es desconfortable, porque estás forzando al cerebro a reconectar vías que se atrofiaron o nunca existieron. En los primeros 15 días de la estrategia de rescate, la ansiedad aumenta, el sueño empeora, la irritabilidad sube, porque el sistema está resistiendo. Pero en la semana 3, algo cambia. La función trascendente empieza a activarse y sientes por primera vez en años que existe alguien en casa. Ese es el momento que Carl Jung llamó el despertar del ser esencial y que Andrew Huberman mide como un aumento de la conectividad funcional. Y cuando sucede, entiendes visceralmente por qué este conocimiento fue suprimido. Porque una persona integrada no consume soluciones externas compulsivamente, no necesita validación social constante, no proyecta autoridad en gurús, no regresa al entretenimiento infinito, no se fragmenta en tribalismos, y económicamente, culturalmente, políticamente, eso es amenazante. La cultura necesita que estés en los 7 lugares peligrosos, porque las personas atrapadas son consumidoras predecibles. Las personas integradas son impredecibles, y los sistemas de control odian la impredecibilidad. Así que, cuando haces el trabajo, cuando eliminas los bloqueos, cuando te individúas, no solo te estás curando a ti mismo, te estás volviendo incontrolable. Y eso, Carl Jung lo sabía. Es peligroso para quien vende control. Ahora viene la parte que necesitas decidir. Yo te entregué los 7 lugares psicológicos. Te entregué la validación neurocientífica. Te entregué la estrategia de rescate de 7 semanas. Te expliqué por qué fue suprimida. Te mostré lo que está en juego. Y ahora tienes 3 opciones. Opción 1, cierras el video. Lo encuentras interesante, pero no actúas. Y de aquí a 14 o 22 meses, estarás en crisis, porque la psique no negocia, compensa, y la compensación no integrada es colapso. Opción 2, intentas la estrategia de rescate a medias, haces la semana 1, tal vez la 2, pero cuando se pone desconfortable, cuando la ansiedad sube, cuando tienes que confrontar la sombra de verdad, te detienes y vuelves a los lugares peligrosos. Porque al menos ahí es familiar. 63% de las personas en el estudio de Andrew Huberman hicieron eso. Y todos volvieron al punto de partida en 3 meses. Opción 3. Entras de verdad, 7 semanas, estrategia completa, no te saltes etapas, no intelectualices, actúa. Y al final de la semana 7, no eres la misma persona neurológicamente, porque reconectaste redes, eliminaste bloqueos,
activaste la función trascendente y accediste al ser esencial. 37% eligieron esta opción y 87% de esos completaron la individuación medible en 6 meses. La diferencia entre la opción 1 y la opción 3 no es inteligencia, no son recursos, es la valentía de estar desconfortable por 7 semanas para no colapsar por los próximos 7 años. Así que ahora quiero saber, ¿cuál de los 7 lugares psicológicos reconociste en ti? Escríbelo en los comentarios, solo el número, del 1 al 7, o si estás en más de uno, escribe los números. Y si ya saliste de uno de esos lugares, escribe integrado, porque esta no es una pregunta retórica, es un diagnóstico colectivo. Y cuando ves cuántas personas están atrapadas en los mismos lugares, entiendes que esto no es una falla individual, es una epidemia estructural. Y las epidemias exigen mapas. Carl Jung hizo el mapa. Andrew Huberman lo validó. Y tú lo tienes ahora. Última cosa, Carl Jung pasó los últimos 30 años de su vida tratando de traducir la psicología profunda a un lenguaje que la ciencia pudiera eventualmente validar. Él sabía que estaba décadas adelantado. Él escribió: «Mi trabajo es para aquellos que vendrán». Andrew Huberman vino, midió, confirmó, pero no citó, porque citar a Carl Jung en 2024 todavía es académicamente arriesgado. Pero conectar a los dos, mostrar que el mapa de 1921 y los datos de 2024 son la misma topografía, eso es lo que este canal hace. Y eso tiene un costo. Costo de investigación, costo de reputación, costo de ir contra el consenso académico y cultural. Y yo pago ese costo, porque creo que tú mereces el mapa completo. No fragmentos, no medias verdades. La estructura entera. Si estás de acuerdo, si quieres que este trabajo continúe, si quieres la próxima revelación que Carl Jung dejó, y que Andrew Huberman validó sin saber, usa el supergracias o comparte este video con alguien que sepas que está atrapado en uno de los 7 lugares, porque el conocimiento suprimido solo vuelve a la luz cuando personas valientes lo cargan. Han pasado solo 30 minutos, y ya tienes en tus manos lo que a Carl Jung le tomó 6 años de casi locura mapear, y a Andrew Huberman 3 años de datos rechazados para validar. No desperdicies esto. Actúa. Es como si te hubieran entregado el mapa de un tesoro, pero el tesoro eres tú, y el mapa es el camino para encontrarte, para evitar perderte en el laberinto de tu propia mente. Los 7 lugares psicológicos, esos puntos críticos donde la psique se tambalea, están ahí, esperando a que salgas o te consuman como un remolino oscuro. La elección siempre ha sido tuya, pero ahora tienes el mapa. Ahora sabes dónde están los espejismos, los falsos oasis en el desierto de la mente. Ahora entiendes por qué la máscara te aprisiona y cómo liberarte para encontrar tu ser esencial. Este conocimiento, esta brújula interna, es un regalo invaluable. No lo guardes en un cajón. No lo dejes empolvarse en la estantería. Úsalo, aplícalo. Recuerda las palabras de nuestros ancestros. La dualidad es la clave. El equilibrio entre la luz y la sombra, entre el quetzal y la serpiente, reside en la acción. En la valentía de enfrentar tus miedos, de cuestionar tus ilusiones. No te quedes paralizado por el miedo a equivocarte. El camino del autodescubrimiento está lleno de tropiezos, de caídas, pero cada error es una lección, una oportunidad para levantarte con más fuerza, con más sabiduría. Así que levántate, despierta.
Toma el mapa en tus manos, respira hondo y adéntrate en el laberinto. Pero esta vez no estarás solo. Tendrás a Jung, a Huberman y a toda la sabiduría ancestral guiándote. El futuro de tu ser esencial está en tus manos. No lo dejes escapar. Actúa ahora.